me la había dado. Por una u otra razón yo no la había querido predicar, pero el Señor me había venido hablando de esta palabra. A veces sinceramente somos cobardes porque a veces no queremos. Hay palabras que a veces decimos que nos cuesta todavía hablarle al pueblo del Señor, pero nosotros un día vamos a entregar cuentas con el Señor. Los que el Señor nos ha llamado a predicar en su palabra, un día no vamos a tener excusa en decir, ¿qué le vamos a decir al Señor los que predicamos? Señor, yo no prediqué porque los hermanos se iban a enojar conmigo. Yo no quiero entregar cuentas un día por ustedes, hermanos. Yo busco mi salvación cada día. Cada quien tiene que luchar por su salvación. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe, hermanos? A veces nosotros creemos estar bien delante de Dios, pero la palabra del Señor nos pide cada día, el Espíritu Santo cada día nos pide que cambiemos nuestra manera de vivir. La santidad al Señor es algo que el Señor siempre nos pide, que nosotros vivimos en santidad, que andemos en santidad, que seamos temerosos del Señor, porque si nosotros vivimos a nuestra manera, quiere decir que no vivimos como Dios quiere que vivimos. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que cada día limpiarnos de toda inmundicia del pecado. Tenemos que dejar nuestra vida vieja atrás. Tenemos que blanquear nuestra vestidura para poder estar un día delante del tribunal de Cristo y presentarnos santos, perfectos y agradables delante de Dios. Pero si nosotros no vivimos en santidad, nuestra vestidura no está limpia del todo. Les voy a poner un ejemplo. Los que usan un vestido blanco no se van a poner ese vestido blanco si está sucio, si está manchado. Si usted pasó en un lodo y tal vez se le manchó el vestido en la parte de abajo, usted va a decir: es blanco y se ve lo sucio que está mi ropa, me voy a cambiar y me voy a poner otra vestidura. Así tiene que ser nuestra vestidura espiritual delante de Dios. Tenemos que estar limpios, perfectos delante de Dios. Tenemos que estar limpios de todo pecado que nos contamine, de todo lo que a Dios no le agrada. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser amables entre nosotros mismos. No tenemos que ser pleiteros, por decirles así. Tenemos que andar como Dios quiere que nosotros andamos. El Señor, cuando vino sobre la faz de la tierra, dice la palabra del Señor que Él no tenía pecado. A Él lo crucificaron siendo inocente. Él nos compró con un precio de sangre a nosotros. En Él no hubo maldad. Él era un hombre temeroso, era un hombre piadoso, era un hombre que anduvo conforme a la voluntad de su Padre. Pero nosotros ahora, si nos dicen una mala palabra, nosotros respondemos con 10. ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Será que estamos viviendo una vida agradable delante de Dios? Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no vivimos en santidad, podemos hacer muchas cosas, pero si no andamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a perder nuestra salvación. Vamos a ver. Lo que no le agrada a Dios no tiene que tener cabida en nuestra vida, hermanos. Si al Señor no le agrada el chisme, el Señor no le agrada la mentira, el Señor no le agrada la idolatría. Dice la palabra del Señor que ningún idólatra, ningún hechicero, ningún incrédulo entrará en el reino de los cielos. También ningún adúltero. Muchas cosas nos habla el Señor, que tenemos que cambiar nuestras vidas cada día, pero nosotros vivimos todavía como el mundo vive. Entonces no estamos andando y viviendo en santidad, porque sin la santidad nosotros no vamos a ver al Señor. La santidad de nosotros tiene que ser por dentro y por fuera, hermanos, porque usted puede decir: yo no hablo malas palabras, pero ¿cómo nos portamos? ¿Cómo está nuestra vida verdaderamente? Si nosotros decimos y profanamos amar a Dios y servir a Dios, nuestro cambio se tiene que reflejar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ese viejo hombre, esa vieja mujer ya tiene que quedarse
que podemos tener que decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tenemos que hacer la diferencia del mundo y de lo profano y de lo santo y agradable delante de Dios. Vamos a ver lo que nos habla aquí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:22. Aleluya. Dice la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Es un versículo, son unas palabras nada más. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra absteneos? Es un versículo nada más de la palabra del Señor que dice: absteneos de toda especie del mal. Es dejar de hacer y dejar de pecar, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, si al Señor no le agrada nuestra manera de vestirnos, tenemos que cada día cambiar nuestra manera de vestir para agradarle al Señor, para que haya un cambio en nosotros. Si usted todavía hace cosas que a Dios no le agradan, yo no sé cuántos todavía se pinten por acá, pero si lo hacen, eso no le agrada al Señor. Es tiempo que usted diga: esto no le agrada al Señor, entonces yo voy a cambiar, voy a dejar de hacerlo, porque yo quiero santificarme cada día para el Señor. Yo quiero vivir en santidad cada día para el Señor. Eso quiere decir la palabra: absteneos de toda especie del mal. Pero solo esta palabra dice absteneos, es dejar de hacer lo que usted y yo quizás estamos haciendo todavía delante de los ojos del Señor. Yo digo que nosotros nos podemos mentir entre nosotros mismos, pero a Dios no le podemos mentir, hermanos. Si usted todavía usa pantalón, es tiempo que usted se ponga a pensar y decir: esto no le agrada a Dios. Tengo que dejar de hacerlo porque soy una nueva criatura, porque ya no quiero ser esa vieja mujer del mundo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero demostrar que vive Cristo en mí. Quiero demostrar que cada día yo amo a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Dejando las cosas que a Dios no le agradan, el chisme, todo lo que a Dios no le agrada, las mentiras, la idolatría, todo. Si usted antes vivía sin temor de Dios y hoy usted ya tiene conocimiento de Dios, es tiempo que se ponga a meditar qué es lo que quiere para su vida espiritual, a dónde quiere ir cuando el Señor venga, cómo quiere vivir. Yo no sé cuántos de ustedes el Señor les ha mostrado su vida espiritual. Yo no sé a cuántos el Señor les ha hablado por sueño y les ha dicho: esto no me agrada de ti, esto tienes que dejar de hacerlo. Pero a veces nosotros somos necios y queremos seguir andando como nosotros queremos andar. A veces el Señor muestra nuestra vestidura espiritual. Ustedes, no sé si ustedes el Señor les ha mostrado. Años anteriores el Señor me mostraba mi vestidura blanca y en una ocasión me decía el Señor: ten cuidado porque yo no quiero que lo manches. Tu vestidura tiene que estar limpia y perfecta delante de mí. Y yo le decía al Señor: ¿por qué, Señor? Porque esa es tu vida espiritual, esa es tu vida en santidad. Si tu vestido está sucio, está manchado, quiere decir que tú andes todavía a tu manera, quiere decir que tú no andes conforme a mi voluntad. El Señor me hablaba y me mostraba las vestiduras, que las que estaban manchadas significa que todavía vivían como el mundo vive, significaba que todavía vivían en pecado. Eso era lo que el Señor me decía a mí en un sueño.
Evangelio y yo llegué a entender y tenía ese temor en mí de manchar esa vestidura. Pero a veces llega un momento también donde el enemigo nos impulsa o nos habla bonito al oído y nos dice no pasa nada y te reconcilias mañana. Pero ¿qué pasará si el día de mañana ya no tenemos esa oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios? ¿Cómo nos vamos a ir usted y yo si hemos manchado nuestra vestidura cuando el Señor venga o cuando la muerte nos sorprende? ¿Qué será de nosotros? Se ha puesto a pensar. Por eso la palabra del Señor dice: absteneos de toda especie del mal, de todo lo que a Dios no le agrada. Ya es tiempo que vayamos dejando todo lo que a Dios no le agrada. Yo a veces digo que si nosotros queremos vivir a nuestra manera, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos perdiendo nuestra salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, porque no la hemos comprado. El Señor nos da la oportunidad de salvar nuestra alma. Esa decisión nos pertenece a nosotros. ¿A dónde quiere ir usted cuando el Señor venga por su vida? Será su decisión suya. Dice la palabra del Señor, versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla la palabra del Señor que Dios no solo quiere el corazón, hermanos. Yo he escuchado a veces hermanos en decir: es que el Señor solo mira el corazón. Pero la palabra del Señor nos dice cuerpo, alma y espíritu. No solo dice el Señor solo tu corazón, guárdalo para mí. El Señor nos está diciendo que tenemos que guardar nuestra vestidura, tenemos que guardar nuestro cuerpo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo también. Tenemos que tener cuidado nosotros cómo estamos delante de Dios. Aquí dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo, también lo dice en su Biblia que usted tiene en sus manos, y si no la tiene, preste a alguien ahí para que usted vea que la palabra del Señor dice que no solo el corazón quiere el Señor, que el Señor no va a venir solo por su corazón, el Señor va a venir por cómo estamos delante de Él, cómo está nuestra vestidura espiritual, está limpia, está manchada. Si está manchada, tenemos tiempo todavía para blanquear antes de que el Señor venga, antes de que la muerte nos sorprende. El mismo Dios de paz os santifique por completo, de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra del Señor lo dice, hermano, que nuestro cuerpo también lo tenemos que santificar, nos tenemos que guardar para Dios. Especialmente hoy en día, donde el hombre y la mujer a veces ha perdido el temor a Dios y vive a su manera. El joven a veces hoy en día, el joven o la señorita, el joven a veces, yo he escuchado mucho: si me amas, demuéstramelo. La palabra del Señor dice que usted como joven, como señorita, como hermana, se tiene que guardar para el Señor, tiene que guardar su cuerpo para el Señor, porque si el Espíritu Santo mora en mí y mora en usted, entonces el Señor, nosotros tenemos que guardar ese templo del Espíritu Santo. Porque si nosotros vivimos en pecado, hermanos, estamos viviendo como el mundo vive. Estamos viviendo a nuestra manera, nuestra vestidura la hemos manchado. No ha valido entonces la sangre de Cristo Jesús, con la cual nos compró allá en la cruz del Calvario. Si usted es de una de esas hermanas o hermanos que dice que el Señor solo quiere el corazón, pues déjeme decirle, le tengo una mala noticia: que el Señor va a venir por su cuerpo, por su alma, por su espíritu. Así dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. ¿Cómo está su vestidura espiritual? ¿Ha guardado usted su cuerpo para el Señor en santidad? ¿Vive usted en santidad? Joven, señorita, ¿vive usted en santidad? Porque a veces decimos, yo incluso he escuchado algunos hermanos, no aquí, yo conozco muchos hermanos, a veces dicen: una canita al aire no hace daño, dicen ciertos varones a veces. Pero ellos pueden
echarse la canita al aire teniendo esposa, teniendo esposo, pero los ojos de Dios están sobre ellos, están sobre los justos, sobre los buenos, sobre los malos. Dice la palabra del Señor que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor que si el joven o la señorita vive una vida desordenada delante de Dios, no está en santidad. Tenemos que tener cuidado cómo pasamos en este lugar, porque este lugar es santo, hermanos. Si yo a veces digo que nosotros tenemos nuestra conciencia y nuestra conciencia nos juzga, digo yo a veces. Si usted le ha fallado al Señor, si usted ha vivido una vida desordenada, pues entonces si le dan privilegio es mejor no recibir el privilegio, porque usted le está fallando a Dios. Si sube a este lugar y ha perdido el temor de Dios y no vive en santidad, vive, yo no sé cómo vive, si vive en adulterio, en fornicación, yo no sé cómo vive, pero tenga cuidado, porque nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos. Yo le voy a contar algo. Hace un poco de días nosotros fuimos a hablar, tuvimos la oportunidad de ir a hablarle a mi padre. El Señor me había mostrado la vida de alguien que le había dicho a mi padre que estaba casado. Y el Señor me mostró que él no estaba casado y él recibía privilegio. Le había dicho a mi papá, yo estoy casado y con esta experiencia a veces es mejor. Como dijo un hermano un día, cuando los hermanos llegan conmigo y me dicen que están casados, muéstrame tu acta de matrimonio, porque no vaya a ser que yo esté perdiendo mi salvación por culpa de esa persona, decía él. Y el Señor nos mostraba que esa persona vivía en fornicación, hermanos. Y teniendo la verdad, mi papá lo confrontó y le dijo, sí, hermano, yo vivo en fornicación. El Señor no es mentiroso, hermanos. Nosotros le podemos mentir a Dios, al hombre, a la mujer, pero a Dios no le podemos mentir. Por eso tenemos que tener cuidado cómo estamos delante de Dios. Si el joven o la señorita o el hermano dice, yo vivo, pero nadie lo sabe, que yo tengo mi mujer allá en el cuarto, tengo un marido allá en el cuarto, se equivoca. Dios sí lo sabe, Dios sí conoce cómo vive usted delante de Dios. Dios sabe si su vida está ordenada o desordenada delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que ningún adúltero, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Pero también hay dos adúlteros, hay dos formas de adulterar delante de Dios. Podemos adulterar con la palabra de Dios poniéndole más a los versículos que quizás no trae, o podemos adulterar estando casados y teniendo otra pareja fuera del matrimonio. Podemos estar engañando al esposo o a la esposa, pero a Dios no le podemos engañar. Porque el Señor es un Dios de orden y es un Dios que pide la santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros no arreglamos nuestra vida delante de Dios, no vamos a llegar delante de Dios. Es en vano todo lo que nosotros hacemos si no hacemos la voluntad de Dios. Por eso en esta hora el Señor nos habla, dice, cuerpo, alma y espíritu que sean guardados irreversiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está su cuerpo usted delante de Dios? Nosotros tenemos que tener temor de cómo pasar en este lugar también, porque le podemos fallar a Dios con ver, con escuchar, con hablar. De muchas formas le fallamos a Dios. Por eso es necesario todos los días pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque no sabemos en qué momento nosotros le fallamos a Dios, en qué momento nosotros dijimos o hablamos algo que al Señor no le agradó. Tenemos que tener cuidado también con nuestra boca, con nuestra manera de vestir. Ya no nos tenemos que vestir como el mundo se viste, hermanos, porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo vive a su manera, pero nosotros tenemos que procurar presentarnos agradable delante de Dios, porque nosotros ya no solo vivimos para nosotros, tenemos que vivir para Cristo, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Conocer la verdad y la verdad os hará libre, también nos dijo
dijo el Señor, pero nosotros con conocimiento nos estamos perdiendo, hermanos. Vamos a ver aquí también lo que nos habla la palabra del Señor. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentirá, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Aquí nos dice la palabra del Señor también que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Si nosotros le fallamos al Señor, si nosotros vivimos una vida desordenada, el Señor puede borrar nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque si nosotros ya hemos llegado al conocimiento de la verdad y nos seguimos perdiendo con conocimiento, pues yo no sé qué vamos a hacer un día cuando el Señor vamos a estar delante del tribunal de Cristo y nuestro nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida. ¿Qué será para usted o para mí si nosotros, conociendo a Dios, le fallamos a Dios y terminamos alejados de los caminos de Dios? Vamos a ver también en lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Estamos hablando, hermanos, de la santidad, porque sin la santidad ni usted y yo vamos a llegar delante del trono del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Aquí nos habla la palabra del Señor que tenemos que andar y vivir en santidad, hermanos. Tenemos que ser santos porque el Señor anduvo en santidad. El Señor tuvo las mismas dificultades que nosotros tuvimos, porque Él vino a la tierra como un hombre también. Sufrió también lo mismo que tal vez nosotros padecemos, pero Él vivió una vida en santidad agradable delante de su Padre. Nosotros podemos leer en el Evangelio San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. No vamos a hallar donde dice el Señor que estuvo andando en pasiones deshonestas. No vamos a hallar donde dice o habla que el Señor fue mentiroso, que el Señor fue idólatra, que el Señor fue hechicero, que el Señor fue aquí. El Señor vivió un hombre santo, dice la palabra del Señor. Él no tenía pecado. Los que teníamos pecado y los que tenemos pecado somos nosotros, hermanos, pero Él no. Por eso a veces decimos que el Señor no tuvo pecado, pero fue sentenciado a muerte. Él murió por amor a mí, por amor a usted. Mas sin embargo nosotros a veces no valoramos lo que el Señor hizo por nosotros. Si el Señor no hubiera venido y no nos hubiera comprado con su sangre preciosa, nosotros no tuviéramos esta oportunidad de esta salvación tan grande que nos fue dada, que nos fue regalada, porque no la vamos a comprar, no la hemos pagado, hermanos. Es algo que el Señor nos dio con su sangre preciosa, pero nosotros no valoramos lo que el Señor hizo por mí y por usted. El Señor solo nos pide que andemos como Él anduvo, que vivamos en santidad, que seamos temerosos de Él cada día, que no pongamos
la mirada en lo que el mundo, el hombre, la mujer hace. Porque la salvación es individual, hermanos. Usted no me va a salvar a mí, yo no lo voy a salvar a usted tampoco. Vamos a ver lo que nos habla. Lo que nos habla, vamos a ver aquí en San Mateo capítulo 7, versículo 20. El Señor Jesús nos habla en esta hora. No sé cuántos, creo que hermano Raúl ha predicado de los frutos del Espíritu. Si nosotros vivimos y el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que tener frutos. Por nuestros frutos vamos a ser conocidos, dice la palabra del Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos damos nosotros, hermanos? ¿Qué frutos tiene usted delante de Dios sirviéndole al Señor? Tenemos que tener buenos frutos, hermanos. La palabra del Señor nos habla. También hay un ejemplo de lo que pasó con la higuera. El Señor quería de esa higuera, pero la higuera no tenía fruto. El Señor la maldijo y la higuera se secó, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es el fruto que usted tiene delante de Dios? ¿Cuáles son nuestros frutos que tenemos delante de Dios? ¿Cuántas almas ha ganado usted con su testimonio? ¿Cuántas almas ha traído usted a los pies de Cristo por hablarle? Porque usted ha cambiado su manera de vivir. Nosotros podemos ganar almas con nuestros testimonios, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. Si en nosotros hay un cambio, verdaderamente los que andan en el mundo van a decir: esa persona verdaderamente Dios lo cambió, esa persona verdaderamente Dios ha transformado su vida. Porque si nosotros no tenemos frutos, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que nos da frutos y nosotros tenemos que tener frutos. Si nosotros vivimos en santidad, la santidad refleja el sello del Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros vivimos a nuestra manera, el Espíritu Santo no está con nosotros. Tengamos cuidado, porque un día el enemigo nos puede avergonzar, hermanos. Si nosotros vivimos a nuestra manera, el enemigo conoce cómo anda usted y cómo ando yo. Ustedes no lo creen, el enemigo conoce. Quizás usted dirá: nadie me ve. Se le olvida que tenemos un hacedor que nos persigue, pero también tenemos los ojos de Dios que están puestos sobre usted y sobre mí. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Allí vamos a ver los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Libro de los Hechos, capítulo 19. Amén. Aquí dice: y les dijo: ¿recibimos el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí nos habla de Pablo. Les voy a adelantar un momento porque vamos a leer todo de ahí en adelante. Vamos a leer desde el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos extorsionaban ambulantes intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían el espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús
diga Pablo, versículo 14, había 7 hijos de un tal Ezebeo, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí vemos que ellos decían que echaban fuera demonios, hermanos, pero no tenían el Espíritu Santo, pero no conocían a Dios, pero estaban lejos del Señor. Por eso es muy importante. A veces yo digo que nosotros tenemos que tener cuidado, como decía hermano Raúl, no solo venir y poner las manos encima del hermano o de la hermana, porque usted no sabe. En primer lugar, tiene que examinar cómo está su vida de usted delante de Dios. Porque si usted no vive recto delante de Dios y usted anda poniendo manos encima de un endemoniado, encima de una persona enferma, tenga cuidado, porque el demonio le puede salir a esa persona y entrar en usted, porque usted no está bien delante de Dios. Aquí vemos lo que les pasó a esos jóvenes. Ellos echaban fuera demonios, decían que en el nombre de Jesús, pero ellos no conocían a Dios. El enemigo los avergonzó porque ellos vivían una vida en pecado, porque ellos no andaban conforme la voluntad de Dios. Hasta el mismo enemigo dijo que conocía a Pablo, pero a ellos no los conocía. Por eso es muy importante vivir en santidad, tener arreglado nuestra vida delante de Dios, porque si no, un día el enemigo nos puede avergonzar también a nosotros. Porque la palabra es muy clara en decir que sin santidad nosotros no veremos al Señor. Porque podemos vivir una doble vida, hermanos, en la calle uno y en la iglesia otro. Pero tenemos que tener cuidado para estar delante de Dios y presentarnos delante de Dios, porque si nosotros no estamos bien, es mejor que no nos metamos a ministrar, hermanos, porque el enemigo nos puede avergonzar. Porque podemos engañarle al hombre y a la mujer, pero a Dios no lo vamos a engañar. Vamos a ver por último en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si ya lo tienen, me lo pueden leer ahí ese. Amén. Dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritados unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí nos habla la palabra del Señor, lo que es del Espíritu y los frutos de la carne. Usted puede seguir leyendo en su casa y seguir examinando cómo está usted su vida delante de Dios. Tenemos que arreglar nuestras vidas delante de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdese, lleve esto en su corazón, que no solo es el corazón, es cuerpo, alma y espíritu lo que pide el Señor, que nosotros arreglemos nuestras vidas cada día delante de Dios. Así agradezco por el tiempo, y el tiempo es con mi hermana.